No, profe, creo que problema de prismas no vimos. Bien, Y creo que ningún ejemplo. podemos empezar con eso. Habíamos visto únicamente espejos esféricos. Sí. Bien, algo de refracción habíamos visto. Sí, creo que vimos algo de refracción y de reflexión total interna. El problema 7 habíamos visto, entonces, por lo menos, la guía de trabajos prácticos. Sí, si no me equivoco. A ese problema lo habíamos visto. A ver. Bien. ¿Alguien tuvo alguna dificultad para la entrega del práctico laboratorio? Había un problema de seteo de la tarea. No sé, en el de ustedes no pudieron entregar el adjunto. ¿No les dejaba entregar el adjunto? ¿O sí pudieron entregar el adjunto? Yo sí pude. Bien. Sí, en un curso me pasó que quedó mal seteado y bueno, los chicos entregaron links a Google Drive. No, no quedó otra, pero si ustedes pudieron, me alegro que eso haya sucedido. Sí, veo que pudieron entregar a algunos un toque tarde, por ser el primer trabajo práctico laboratorio, lo voy a permitir. Ya a partir del segundo, la fecha límite, después de eso se cierra la entrega. Bien, vamos a comenzar entonces la clase de hoy. Este problema se los había dado de tarea.
Sí, ya lo hicimos, profe. ¿Lo hicieron? ¿Pudieron resolverlo sin problemas? Sí. Es muy similar al problema 7. ¿Sí? Utilizan el concepto de índice de refracción como cociente entre velocidad de la luz en el vacío, que es un dato conocido, 300.000 kilómetros por segundo, y la velocidad de la luz en el medio considerado. Una vez que calculan el índice de refracción, pueden calcular la velocidad de la luz. ¿Sí? El índice de refracción sale a partir de el planteo de la ley de Snell. Tienen el ángulo de incidencia, el ángulo de refracción y el índice de refracción del agua. Pueden calcular el índice de refracción del medio transparente, el que está hecho el segundo medio, y a partir de eso calcular la velocidad de la luz. Es en todo parecido al problema 7, entonces no habría grandes dificultades. Bien. Vamos a plantear el problema 9. El problema 9 de la guía de trabajos prácticos dice: un rayo de luz incide perpendicularmente sobre la cara larga, la hipotenusa, de un prisma de 45 grados, 90 grados, es decir, tiene dos ángulos de 45 y un ángulo recto. La sección de este prisma es un prisma de sección triangular y está rodeado por aire, como se muestra en la figura 2.7. Bien, lo que vemos acá es que la luz no se refleja en ninguna de las caras del prisma. ¿Por qué no se refleja en las caras del prisma? ¿Por qué no se refleja cuando ingresa? Aquí. Lo tengo hecho, a ver, este problema. Bien. ¿Por qué no se refleja aquí? ¿Por qué no se refracta aquí la luz? Porque entra perpendicularmente. Entonces, ¿cuánto mide el ángulo de incidencia? 90. La normal, a ver, la normal. Pero, perdón. Claro, es cero. Es cero, es paralelo a la normal, es coincidente con la normal. Pues la normal es una recta perpendicular a la superficie de interfaz en el punto de incidencia, ¿sí? Acá, como incide perpendicular a la interfaz, la normal y la dirección del rayo incidente son iguales. Y por eso, el ángulo de incidencia es cero. Si el ángulo de incidencia es cero, planteando la ley de Snell, el ángulo de refracción solo puede ser cero. Los índices de refracción no pueden ser cero, porque el numerador, la velocidad de la luz en el vacío, no es cero. Entonces, como el índice de refracción no puede ser cero, si da cero, uno de los términos, uno de los miembros de la ecuación, que es la fórmula de la ley de Lenz, solo puede deberse a que los ángulos de incidencia y de refracción son cero. Entonces, por eso no se refracta la luz cuando el rayo ingresa al prisma y cuando el rayo egresa del prisma. ¿Sí? O sea, entra a la cara larga del prisma y sale de la cara larga del prisma sin refractarse. Ahora, ¿por qué aquí la luz se refleja y no se refracta? El prisma es un medio transparente, ¿sí? No debería reflejar la luz, sino refractarla. ¿Por qué se produce una reflexión en lugar de una refracción? ¿Qué fenómeno ocurre ahí?
refracción interna total. Claro. A ver, lo que debemos inferir nosotros de esta marcha de rayos es que el rayo incidente incide en las caras cortas donde se produce la reflexión con al menos el ángulo crítico. ¿Sí? Incide con al menos el ángulo crítico y por eso la luz no se refracta, sino que se refleja. El problema nos pide calcular cuál debería ser el índice de refracción para un prisma, ¿sí? De modo que ocurra esta reflexión total interna con ese ángulo de incidencia. ¿Cuál es el ángulo de incidencia ahí? A ver, fijémonos. Consideremos este triángulo que está formado por las dos caras del prisma, ¿sí? Por las dos caras del prisma, la cara vertical y la cara oblicua del prisma, y el rayo incidente. Este ángulo es de 45 grados, ¿verdad? Este otro ángulo que está acá, ¿de cuánto es? 90. 90. Entonces, este ángulo que está acá, formado por la cara del prisma y el rayo incidente, ¿de cuánto va a ser? Aplicando la sumatoria de los ángulos internos de un triángulo es de 180 grados. ¿Sí? 180 menos 90 menos 45 me da 45. Ese ángulo es de 45 grados. El ángulo de incidencia, ¿sí? Este ángulo que está acá, formado por la normal y el rayo incidente, ¿sí? Solo puede ser de 45 grados, porque la normal es perpendicular a la cara del prisma, en el punto de incidencia. Entonces el ángulo de incidencia es de 45 grados, ¿sí? El ángulo de refracción, este ángulo que forma el rayo refractado con la normal, este ángulo que está acá, en esta parte del diagrama, ¿sí? Que forma la normal con el rayo refractado. Recuerden que el rayo refractado sale paralelo a la interfaz, ¿sí? Paralelo a la superficie que separa un medio transparente del otro. ¿Sí? Entonces, ese ángulo, ¿sí? Va a ser de 90 grados. ¿Se entiende por qué es de 90 grados? Sí, profe. Bien. Entonces, si nosotros planteamos la ley de Lenz para esa refracción, N1 va a pertenecer ¿a quién? ¿Al aire o al medio del que está hecho el prisma? Al medio del prisma. Claro, el rayo incidente está viajando por el medio del que está hecho el prisma. Entonces, N1 va a pertenecer al medio del que está hecho el prisma. Es nuestra incógnita, ¿sí? Es el medio problema, N1. Por el seno de 45 grados, el ángulo de incidencia es igual a N2, que es el índice de refracción del aire, por el seno de 90, que es el ángulo de refracción, que ya inferimos que era de 90 grados porque el rayo refractado sale en dirección de la interfaz entre ambos medios. El seno de 90 grados es igual a 1, N2 es igual a 1, entonces 1 por 1 es igual a 1. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Bien. N1 es mi incógnita, seno de 45 es algo perfectamente calculable, es un dato numérico, y lo voy a pasar dividiendo. Entonces, 1 sobre seno de 45 me va a dar 1,414. Es un número irracional que es notable, ¿sí? Si yo elevo al cuadrado este número que obtuve, me da 2. Eso indica que 1,41,4 y siguen las cifras,
es igual a la raíz cuadrada de 2. No es necesario que ustedes me entreguen como resultado del problema raíz de 2, con poner 1,41 o 1,41,4 era suficiente. Pasa que seno de 45 es es 1 sobre raíz de 2, 1 sobre seno de 45 es 1 sobre 1 sobre raíz de 2, que es raíz de 2. Por eso lo puse como algo, un dato anecdótico. Pero con que pongan 1,41 es suficiente. ¿Se entendió el problema, chicos? Si el índice de refracción del medio de que está hecho el prisma es 1,41,4 o mayor, va a ocurrir esta marcha de rayos. ¿Sí? Si es menor a 1,41,4, la luz no se va a reflejar en esta cara del prisma, sino que se va a refractar y va a salir del prisma. ¿Sí? Va a haber refracción, no va a haber reflexión total interna. ¿Se entendió? Profe, no entendí por qué usamos el rayo refractado y no el rayo reflejado. Porque la ley de Snell habla habla de la refracción de la luz, no de la reflexión de la luz. Entonces, el rayo que tenemos que considerar y el ángulo que forma con la normal, ese rayo, es el del rayo refractado, no el del rayo reflejado. La ley de Snell habla de la refracción de la luz, no de la reflexión de la luz. Entonces, les recuerdo, θ1 y θ2 eran el ángulo de incidencia, el ángulo que forma el rayo incidente con la normal, y θ2 era el ángulo de refracción, el ángulo que forma el rayo refractado con la normal. ¿Sí? El hecho de que nosotros no veamos el rayo refractado indica que lo que está ocurriendo es reflexión total interna y que tenemos un rayo refractado que es normal a la normal. Es decir, que tiene la dirección de la superficie de interfaz entre ambos medios transparentes. No sé si se comprende lo que estoy diciendo. Sí, sí. Bien. ¿Se entendió el problema, chicos? ¿Alguna otra duda? Profe. Sí. Sí, yo entendí el problema, solo que ¿me podría repetir cómo trazó la normal ahí? La normal es perpendicular a esta cara del prisma. Es una línea imaginaria que forma un ángulo de 90 grados con esta cara del prisma. Por eso se llama normal. ¿Sería con la hipotenusa? Sí, con esta cara. Con esta cara que tenés acá. La normal es así. Si vos plantearas la reflexión que ocurre acá, la normal tendría una dirección acá oblicua así, de modo que sería perpendicular a esta otra cara. La hipotenusa del triángulo es esta. Estos son los catetos. ¿Sí? Sí, ahora sí. ¿Se entiende? Bien. ¿Alguna otra duda? Perdón que abra, pero este es el problema que sigue. Bien. ¿No hay más dudas, chicos? Bien. Vamos al problema 10 entonces. En el problema 10 no tenemos un prisma. ¿Por qué esto no es un prisma? ¿Cómo habíamos definido un prisma en la clase pasada?
Un prisma es un cuerpo transparente que tiene dos caras planas, hasta ahí esto sería un prisma, pero esas caras planas, ¿cómo tenían que ser? Tenían que ser oblicuas, no podían ser paralelas. Entonces, este cuerpo transparente, que tiene dos caras paralelas entre sí, no es un prisma. ¿Mm? ¿Se entiende? ¿Sí? Las caras planas de un prisma deben ser oblicuas entre sí, no pueden ser paralelas. Bien. El enunciado del problema dice: determina la desviación T que experimenta el rayo de luz de la figura 2.8a. Este incide con un ángulo de 30 sobre una sustancia transparente de índice de refracción n igual a 1,52, de 1 centímetro de espesor y rodeada de aire. Bien, ¿qué es lo que va a ocurrir acá? Vamos a tener dos refracciones. Una, cuando el rayo incidente entra al medio transparente, y otro cuando el rayo que proviene, el rayo refractado de la primera refracción, ¿sí?, egresa del prisma, ¿sí? Acá va a ocurrir otra refracción cuando sale. Bien, a ver, vamos a plantear la ley de Snell para ambas refracciones, ¿sí? De modo que vamos a obtener una cuestión de lo más interesante. Si planteamos acá, vamos a llamar θ1 al ángulo de incidencia y θ2 al ángulo de refracción de la primera refracción, ¿sí? Bien, podemos plantear entonces que N1 por el seno del ángulo de incidencia es igual a N2 por el seno del ángulo de refracción. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Bien. Para esta otra refracción que ocurre en la cara por la que el rayo egresa de este cuerpo transparente, vamos a tener que el ángulo de incidencia, ¿a qué va a ser igual? Este ángulo que forma el rayo refractado con la normal de la segunda refracción. Este ángulo que está acá, ¿a qué va a ser igual? ¿Cómo va a ser respecto de θ2? Este ángulo que está acá. ¿θ1 menos θ2? No. θ1 menos θ2 es este ángulo chiquitito que está acá. El ángulo que forma el rayo refractado con la normal es θ2. Son alternos internos. A ver. Veamos. Vamos a compartir toda la pantalla. Vamos a insertar acá una forma. Vamos a tener esto. Le vamos a sacar el relleno. ¿Sí? Hagamos de cuenta que este es el cuerpo transparente. Tenemos lo normal. La normal la vamos a hacer un poquito más finita y la vamos a hacer con línea de puntos. ¿Sí? Tenemos el radio incidente. ¿Sí? Lo vamos a hacer morocho. Y lo vamos a dejar a 3/4 puntos. ¿Sí? Conocemos el índice de refracción de este medio. ¿Sí? Por afuera hay aire, por dentro tenemos un medio que tiene un índice de refracción de 1,52. El rayo refractado se va a
acercar a la normal. ¿Sí? Entonces, vamos a tener un rayo que se va a acercar a la normal, un rayo refractado. Y acá vamos a tener ahí. ¿Sí? Perdón. Estamos acá. Cuando egrese saliendo de un medio que tiene un índice de refracción mayor a otro menor, ¿qué va a pasar? ¿Se va a acercar o se va a alejar el rayo refractado de la normal? Se va a alejar. Se va a alejar. ¿Sí? Bien. ¿Cómo es? Este ángulo que tengo acá respecto a este otro. ¿Cómo son esos dos ángulos? Iguales. Son iguales, son alternos e internos, ¿sí? Si se acuerdan de geometría de primero o segundo año del secundario, yo tengo dos rectas paralelas y trazo una oblicua, estos dos ángulos eran alternos e internos y esos ángulos, por ende, son iguales. ¿Sí? Bien. Entonces, si planteo la ley de Snell para la segunda refracción, este ángulo también es θ 2. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, para la segunda refracción yo planteo que N2 por el seno de θ 2, el índice de refracción de este medio transparente del prisma, por el seno de θ 2, que ahora es el ángulo de incidencia de la segunda refracción, va a ser igual a N3 por el seno de θ 3. Pero N3, ¿cómo es respecto de N1? Iguales. Son iguales, es el del aire. ¿Sí? Fíjense, si yo digo que A es igual a B y que B es igual a C, ¿cómo serán A y C? Iguales. Iguales. Entonces, esto tiene que ser igual a esto otro. ¿Sí? ¿Se entiende? N1 por el seno de θ 1 tiene que ser igual a N3 por el seno de θ 3. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Bien. Si ustedes lo quisieran hacer de otra forma, suman miembro a miembro las dos ecuaciones y N2 por el seno de θ 2 les queda con el mismo signo de distinto lado del signo igual. Pueden ser suprimidos. Como quieran pensarlo, N1 por el seno de θ 1 es igual a N3 por el seno de θ 3. Y como N1 y N3 son iguales, en este caso iguales a 1, el seno de θ 1 tiene que ser igual al seno de θ 3. Eso nos deja como única opción, si los senos de los ángulos son iguales, que θ 3 y θ 1 son iguales. ¿Sí? El ángulo con el que ingresa y el ángulo con el que emerge son iguales. Lo que ocurre es que el rayo incidente se desplaza un poco y sale con una dirección paralela a la que traía. ¿Sí?
la distancia que se desplaza, en este caso, se llama desviación. ¿Sí? Y se simboliza con una letra D. Es la longitud que se corre el rayo en su viaje por este medio transparente. ¿Se entiende el concepto de desviación? Chicos, Sí, profe. Profesor. ¿alguien no lo entiende? ¿Lo vieron a esto con el ingeniero Tomasini? Perdón, profe, ¿puede volver a explicar cuando igualó después de igualar tita 2? A ver, vos tenés que la ley de Snell para la primera refracción es N1 por el seno de tita 1 igual a N2 por el seno de tita 2. ¿Sí? Sí. Bien. Tita 2 también es este ángulo que forma el rayo refractado de la primera refracción con la normal. Y el índice de refracción es N2, en este caso 1,52. ¿Sí? Entonces N2 por el seno de tita 2 igual a N3 por el seno de tita 3. Yo no sé qué abertura tiene tita 3. ¿Sí? Yo sé que N3 es igual a N1 porque es el del aire. Sí. ¿Hasta ahí? Sí, Bien. sí. Llamemos a esto A, a esto B y a esto C. Entonces te estoy diciendo acá que A es igual a B y que B es igual a C. ¿Puedo decir entonces yo que A es igual a C? Listo, ahí entendí. Era eso lo que... Entonces N1 por el seno de tita 1 es igual a N3 por el seno de tita 3. Y como N3 es igual a N1, el seno de tita 1 tiene que ser igual al seno de tita 3. Si los senos son iguales, los ángulos son iguales. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. De ahí viene que tita 3 es igual a tita 1, la dirección de los rayos es la misma. Lo que sucede es que el rayo se desvía, ¿sí? Se corre hacia la derecha o hacia la izquierda, según cómo incida. Si incide a la izquierda de la normal o a la derecha de la normal, se desplazará en una dirección o en otra, pero surge paralelo a la dirección original. La distancia que se desplaza se llama desviación. Lo que nos pide el problema es que calculemos esta desviación. ¿Sí? Bien, vamos a ver cómo lo hacemos. Fijémonos en estos dos triángulos. Vamos a llamar H al espesor de este medio transparente y vamos a llamar A la longitud del rayo refractado de esta, a la hipotenusa de este triángulo que forman el espesor del medio transparente, la distancia entre las dos normales y el rayo refractado. ¿Se ubican? Sí. Bien. Este ángulo es tita 2, el ángulo que forma el rayo refractado con la normal. Entonces, haciendo una relación entre H y A, yo puedo decir que el coseno de tita 2 es igual a cateto adyacente H sobre hipotenusa A. ¿Sí? El coseno de tita 2 es igual al cateto adyacente H sobre la hipotenusa A. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Ahora, yo tengo acá un ángulo chiquitito y tengo un triángulo rectángulo que incluye ese ángulo. El ángulo que forma como hipotenusa el rayo refractado. Como cateto menor, la desviación.
Y como cateto mayor, la dirección original del rayo incidente. ¿Se entiende cuál es el otro triángulo? Sí, profe. Bien, acá, entre la desviación y la dirección original del rayo incidente, estaría el ángulo recto. Acá. ¿Sí? Bien. Si yo comparo, ¿sí?, este ángulo de incidencia con el ángulo que forma la dirección del rayo incidente, el rayo de afuera, ¿sí?, el cateto mayor de este triángulo, con la normal, ¿qué ángulo sería? Y son dos ángulos opuestos por el vértice, son iguales. Entonces, el ángulo grande acá sería θ1. Al ángulo chico lo llamé θ2. Entonces, este ángulo chiquitito que tenemos acá será θ1 menos θ2. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Vamos a hacer una relación entre la desviación, el cateto opuesto a θ1 menos θ2, y la hipotenusa del triángulo A. Cateto opuesto sobre hipotenusa es igual al seno de este ángulo. Entonces, la desviación sobre la hipotenusa, sobre A, me va a dar el seno de θ1 menos θ2. ¿Sí? Acá tengo estas cuestiones. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? A ver, lo vamos a escribir a esto. Tenemos que el coseno de θ1 es igual a el cateto adyacente, que es h, ¿sí?, que es 1 centímetro, que es dato del problema, dividido a la hipotenusa. ¿Sí? Y tenemos, por otro lado, que el seno... Profe, ¿no es θ2? θ2, perdón, tiene razón. Gracias. θ2. Y tenemos que el seno de θ1 menos θ2, lo vamos a poner entre paréntesis para que quede prolijito, y va a ser igual al cateto opuesto, que es la desviación de dividido la hipotenusa A. ¿Sí? Si yo despejo de esta ecuación A, ¿a qué me va a quedar igual? A pasa multiplicando y coseno de θ2 pasa dividiendo, ¿verdad? Entonces, de esta ecuación yo voy a obtener que A es igual a H dividido el coseno, vamos a copiar, H dividido el coseno de θ2. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Pasó coseno de θ2 dividiendo y pasó A, que estaba dividiendo, al otro miembro multiplicando. ¿Sí? Hagamos lo mismo en esta otra ecuación. Despejemos A. ¿A qué va a ser igual? A va a ser igual
la desviación D dividido el seno de tita 1 menos tita 2. ¿Ahí estamos? Sí, profe. Bien. Entonces, yo puedo plantear acá que A es igual a A. Tengo dos expresiones de A. Esta y esta otra. Entonces las puedo igualar. Esto es igual a esto otro. ¿Sí? Si yo despejo la desviación D, que es mi incógnita, paso esto que está dividiendo al otro miembro multiplicando H. ¿Sí? Entonces, la desviación me va a quedar como H por el seno de tita 1 menos tita 2 dividido el coseno de tita 2. ¿Puedo calcular tita 2? A ver, tengo el ángulo de incidencia, tengo el índice de refracción del aire, que es 1, Sí, con ley de la Snell. refracción del medio, que es 1,52. Puedo calcular tranquilamente tita 2. Entonces, calculo tita 2 y me da 19,2 grados. ¿Sí? Si pude calcular tita 2, puedo calcular tita 1 menos tita 2. 30 menos 19,2 me va a dar 10,8. ¿Sí? Entonces, tengo el espesor. Tengo tita 1 menos tita 2 y tengo tita 2. Puedo calcular tranquilamente la desviación. ¿Sí? Me da 0,2 centímetros. Profe, ¿cómo es que hizo para calcular tita 2? Ley de Snell. Ah, ok. Tenés que N1, aire, 1 por el seno de 30, es igual a N2, 1,52 por el seno de tita 2. Despeja seno de tita 2, ¿sí? Como 1 por seno de 30 dividido 1,52. Si haces arcoseno de eso, a ver, tenemos 1 por 14, 1. 1 por, dijimos, seno de tita 1. Eso es seno de 30. 1 por el seno de 30 dividido 1,52. Eso es 0,3289, etc. Si yo hago el arcoseno de eso, voy a obtener tita 2. No, demonios, ¿qué pasó? ¿Qué hice? Tenemos 1 por 30 seno igual dividido 1,52. Igual. ¿Sí? Y de eso hago el arcoseno y me da 19,2. ¿Sí? Sí, ¿Estamos? profe, gracias. Si a eso haces 30 menos eso, te va a dar, acá me da negativo, pero es 10,8. ¿Sí?
tita 1 menos tita 2. Haces 1 por el seno de 10,8 dividido el coseno de 19,2. Igual. 0,56. ¿Por qué me dio esto? Sabe Dios. A ver, vamos de vuelta. Me parece que arriba va el coseno, o sea, si les cuento al revés. El seno de 10,8. 10,8 seno igual dividido 19,2 coseno igual. Ahí está. ¿Sí? 0,198. Lo corto acá. ¿Sí? Si hubieran puesto 0,2 está bien. ¿Se entendió? Yo le confío muy poco a la calculadora esta, pero para que ustedes vean los cálculos. ¿Se entendió el problema, chicos? Sí. ¿Alguien tiene alguna duda? Bien. Ahora vamos a ver otro concepto que es el de desviación en un prisma. La desviación en un prisma es el ángulo que forman la dirección del rayo que ingresa al prisma con la dirección del ángulo que emerge del prisma. ¿Sí? La dirección del rayo ingresante y la dirección del rayo emergente. El prisma. Ese ángulo se llama desviación. No es ahora una longitud, sino que es un ángulo. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Vamos a tener este arreglo. Tenemos un triángulo. ¿Sí? Este problema es de tarea, pero se los explico. ¿Sí? Un rayo que ingresa perpendicular a la cara larga de este triángulo, a la hipotenusa, y por lo tanto no se va a desviar, por razones que ya establecimos. El ángulo de incidencia es 0. Incide en dirección perpendicular a la superficie de interfaz, quiere decir que incide paralelo a la normal y por lo tanto no se va a desviar. ¿Sí? Sí se va a desviar acá. Va a formar un ángulo determinado con la dirección original. ¿Cómo será este ángulo? Bien. Veamos. Este tema. Dibujamos el triángulo. Bueno, después lo voy a girar. Ahí está. ¿Sí? Y le vamos a sacar el rellenito a este muchacho. Ahí está. Bien. Tenemos un rayo que incide perpendicular. Bien. Hasta ahí estamos. Quedó establecido que en esta zona no se va a refractar porque incide perpendicular a la cara larga de este prisma. Vamos a prolongar la dirección del rayo con una línea un toque más finita y que sea de puntos. Bien.
Vamos a dibujar ahora la normal. La estoy dibujando a ojo. Sepan disculpar la falta de precisión. Esta también la vamos a hacer punteada. Y la vamos a hacer un toque más finito. Ahí está, esas son las líneas auxiliares. Bien. El rayo refractado va a surgir con una dirección, supongamos esta. Le vamos a poner otro color. Ese es el rayo refractado. ¿Sí? Bien. Ese ángulo, ¿cómo se llama? Tita 2. ¿Mm? En esta refracción ese es tita 2. Tita 1. Tita 1, el ángulo de incidencia. ¿Mm? ¿Cómo es con este otro ángulo? Iguales. Son iguales, son opuestos por el vértice. ¿Sí? Entonces, ese ángulo también es tita 1. ¿Mm? Bien. Este otro ángulo. No, dije ángulo. Ese otro ángulo, ¿cómo se llama? Tita 2. Ese ángulo es tita 2. ¿Sí? Entonces, este ángulo que está acá, ¿cómo se llama? ¿Cómo se lo calcularía? Tita 2 menos tita 1. Tita 1 menos tita 2. ¿Sí? Ese ángulo es el ángulo que se conoce como desviación. ¿Sí? Y es lo que tengo que calcular. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Tengo tita 1? Sí lo tengo. ¿Por qué? Porque yo conozco que este ángulo es de 30. Este otro ángulo, ¿de cuánto va a ser? 90. 90. Entonces yo puedo calcular este ángulo. ¿Sí? A ver. Ay, no. Ahí está. ¿Sí? Este ángulo lo puedo calcular porque este ángulo es de 30, este es de 90, este tiene que ser de 60. Entonces, el ángulo de incidencia, tita 1, ¿de cuánto va a ser? 30. De 30. ¿Sí? Tengo los índices de refracción, está rodeado de aire, entonces, N2 es 1, N1 es 1,55, ¿sí? Y el ángulo de incidencia tita 1 es 30. ¿Puedo calcular tita 2? Por la ley de Snell. Por la ley de Snell puedo calcular tita 2. Y si hago tita 2 menos tita 1, obtengo la desviación. ¿Se entiende? Profe, a mí no me quedó claro cómo se dio cuenta que tita 1 es 30 a partir del 60 del otro triángulo. Y porque, a ver,
Esta línea que tenés acá, esta que te marco, es la normal, ¿verdad? Sí. ¿Qué ángulo forma la normal con la cara del prisma? Ah, listo, porque es de 90. Claro. Entonces, este ángulo tiene que ser complementario con este. No queda otro. Ah, sí, sí, gracias. Dale. ¿Qué otra duda, chicos? ¿Algo que no se haya entendido para que puedan calcular este problema? Les copio en el chat el enunciado y la solución. Bárbaro. Ahí fue. Perdón. Hagan la captura del gráfico también. Se los agrando un poco para que puedan verlo bien. Para que puedan hacer bien el problema. ¿Hicieron captura, chicos? Sí. Sí, Bueno, dale. Entonces, vamos a pasar ahora al problema siguiente, que es el problema 12. El problema 12 sí lo tengo hecho aparte. Dice, el haz luminoso mostrado en la figura 2.10a incide sobre la superficie 2 con ángulo crítico, es decir, sobre esta superficie S2 con ángulo crítico. ¿Cómo sabemos que incide con ángulo crítico? Porque se refleja. Tenemos reflexión total interna. ¿Sí? Entonces incide con ángulo crítico. Determine el ángulo de incidencia θ1. El prisma está rodeado de aire, pero nosotros no sabemos cuál es el índice de refracción de este prisma. ¿Podemos calcularlo? ¿Cómo podríamos calcularlo? A ver. ¿Conocemos el ángulo de incidencia? Sí lo conocemos, es de 42 grados. El ángulo de refracción, si hay reflexión total interna, ¿cuál sería el ángulo de refracción? ¿En qué dirección sale el rayo refractado?
90 grados. Alguien dijo algo y no alcancé a escucharlo. 90. Claro. El ángulo de refracción es de 90 grados. Tengo el ángulo de incidencia, tengo el ángulo de refracción y tengo N2. N2 es el índice de refracción por el cual debería viajar el rayo refractado. El prisma está rodeado de aire, entonces N2 es igual a 1. Bien, veamos entonces el problema. Si yo planteo la ley de Snell, tengo que N1, que es el índice de refracción del prisma, por el seno de 42 grados, que es el ángulo crítico de incidencia, es igual a N2, que es el del aire, que es 1, por el seno de 90 grados, que también es 1. 1 por 1 es igual a 1. Seno de 42 grados es algo que puedo calcular, lo paso dividiendo y calculo N1. Entonces, uno dividido el seno de 42 grados es igual a 1,49. Ahí tengo el índice de refracción de este medio transparente. ¿Sí? ¿Chicos? Profe, ¿cómo obtuviste el ángulo crítico de 42 grados? Es dato del problema. Está en el gráfico. Te dice el enunciado del problema que incide sobre la superficie 2, que no es S1, es S2, ahí hay un error, con el ángulo crítico. ¿Sí? Entonces, 42 grados es el ángulo crítico. ¿Se entiende? Es el ángulo mínimo a partir del cual se produce reflexión total interna para ese medio. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Entonces, necesitamos plantear, lo que queremos conocer es este ángulo, θ1. Bien, ya tenemos el índice de refracción, pero no tenemos ni el ángulo de refracción, este que está acá, de la primera refracción, ni el ángulo de incidencia. Tenemos únicamente los dos índices de refracción. ¿Podemos calcular este ángulo? ¿El ángulo de refracción de la primera refracción? Sí, podemos. Tenemos que hacer consideraciones geométricas. Para eso, nosotros vamos a plantear lo que sucede en este triángulo que está acá, que forman las dos caras del prisma con el rayo refractado. Fíjense. A ver, está más prolijito acá. Estos dos ángulos tienen que ser complementarios, porque están incluidos entre la normal y la cara del prisma. Estos dos ángulos tienen que sumar 90 grados. ¿Eso queda claro? ¿Chicos? ¿Cómo, profe? Estos dos ángulos tienen que sumar 90 grados, son complementarios. Porque están incluidos entre la normal y la cara del prisma. La normal es perpendicular a la cara del prisma. ¿Se entiende? Sí. Sí, sí. Bien. Entonces, si este ángulo es de 42, este debe ser de 48. A este ángulo lo conozco por el gráfico inicial, es de 60 grados. Entonces, 180 menos 60 menos 48
tiene que ser igual a este ángulo que forma el rayo refractado con la superficie S1 del prisma. ¿Está? ...180 menos 48 menos 60, es decir, 180 menos 108 es 72 grados. El ángulo de refracción también debe ser complementario, ¿sí?, a este otro ángulo. ¿Sí? Entonces yo sé que el ángulo de refracción acá será de 18 grados. ¿Se entiende cómo obtengo el ángulo de refracción? Sí. Bien. Ahora sí, tengo los dos índices de refracción y tengo el ángulo de refracción. Puedo despejar el ángulo de incidencia. ¿Mm? Si yo lo llamé a este ángulo acá alfa, es de 180 menos 60 más 48, que es la suma de estos dos ángulos. Eso me da 72 grados, es complementario con θ2, entonces θ2 mide 18 grados. Bien. Planteamos ahora N1. En este caso, N1, como el rayo incidente viaja por el aire, N1 es igual a 1. Por el seno de θ1 es igual a N2, que es 1,49, que lo calculamos antes, por el seno de 18. Bien. Despejamos θ1, ¿sí? En realidad tendríamos que pasar este 1 dividiendo, que no tiene mucho sentido. 1,49. 1.49 por 1,49 por el seno de 18 es igual a 0,46. El arcoseno de eso me debería dar el ángulo θ1. Entonces, el arcoseno me da 27,4 grados aproximadamente. Y ese es el resultado que me pide calcular el problema, el ángulo de incidencia. Sabiendo que el ángulo crítico es de 42 grados, puedo calcular el índice de refracción del prisma y después, haciendo consideraciones geométricas del triángulo formado por las dos caras del prisma, la superficie 1 y la superficie 2, y el rayo refractado de la primera refracción, ¿sí? Ese triángulo me da la información necesaria para deducir el ángulo de refracción de la primera refracción, la que ocurre en la superficie 1. Una vez conocido ese ángulo, puedo calcular θ1. ¿Algo que no se haya entendido? ¿Puede bajar un poquito, profe, Sí, a ¿cómo no? la resolución del ejercicio? ¿Por qué ahí usa 1 como N1 y no el que habíamos calculado? Porque en esta refracción que vos tenés acá, el rayo incidente viaja por dentro del prisma. En esta refracción, ¿a dónde viaja el rayo incidente? Claro, en el aire. Entonces, tomo N1 para esa refracción como la del rayo incidente. ¿Sí? Salvo que vos tengas que hacer un sistema de ecuaciones que le vas a llamar N1 y N2 a siempre el mismo medio, ¿sí? Tómala como norma a que N1 es el índice de refracción por donde viaja el rayo incidente y N2 el índice de refracción del medio por el que viaja el rayo refractado. ¿Soy claro en esto? ¿Se entiende? Sí, gracias. Listo. ¿Alguna otra duda?
Algo que no se entienda, chicos. ¿Se entiende todo? Bien. Vamos a plantear el último problema de la clase de hoy, que es el problema 13. El problema 13 dice, un rayo luminoso entra a un bloque rectangular de plástico con un ángulo de θ1, 45 grados. Este ángulo es θ1 y es de 45 grados. Y emerge a un ángulo de θ2, 76 grados. Este ángulo que forma el rayo emergente del prisma con la normal es de 76 grados. ¿Cómo se muestra en la figura? ¿Sí? Determine el índice de refracción del plástico del que está hecho este prisma. Y ve si el rayo luminoso entra al plástico en un punto L a 50 centímetros desde el borde del fondo. ¿Cuánto tarda el rayo luminoso en viajar a través del plástico? Que tenemos que calcular el tiempo que demora el rayo desde que ingresa al prisma hasta que sale del prisma. ¿Se entiende el problema? ¿Se entiende, chicos, lo que tenemos que calcular? Primero el índice de refracción del plástico, este índice de refracción, y después cuánto tiempo demora la luz en viajar desde este punto hasta este punto. Sí, se entiende, profe. Bien. Profe, Sí. o sea, no cambia la dirección del rayo porque dice θ1 y θ1'. No, sí, bueno, no, pero θ1' es distinto a θ1. Ah, Si no, no le pondría θ1'. Le pondría θ1. ¿Sí? Acá se va a refractar la luz cuando ingrese. Y cuando salga, se va a seguir refractándose. Va a tener un ángulo de θ2' y un ángulo de refracción de θ2. ¿Sí? sí. Bien. Planteemos entonces la ley de Snell para esta refracción que ocurre en la cara 1 del prisma. Tenemos que N1, que es el del aire, por el seno de 45 grados, que es el ángulo θ1, es igual a N2, que es mi incógnita, el índice de refracción del plástico, por el seno de θ1', que no lo conozco. Lo que está en el segundo miembro de esta ecuación, no conozco ninguna de las dos cosas. Las que están en el primer miembro de la ecuación, las conozco a las dos. Entonces, N1 es 1, seno de 45 es 0,707. 1 por 0,707 es 0,707. Vamos a despejar N2 de esta ecuación, dejando seno de θ1', perdón, vamos a despejar N2 dejando seno de θ1' en el otro miembro. Como seno de θ1' está multiplicando, va a pasar dividiendo a 0,707. A esta relación le vamos a llamar 1. ¿Hasta ahí estamos? ¿Se entiende lo que hemos hecho? Sí, profe. Bien. Vamos a plantear ahora la refracción en la cara 2 del prisma. Esta otra. Porque vamos a plantear un sistema de ecuaciones. Vamos a seguir llamando θ2 al del plástico y θ1 al del aire. ¿Sí? Perdón, N2 al del plástico y N1 al del aire. Nuestra idea es plantear un sistema de ecuaciones porque tenemos varias incógnitas. ¿Sí? Entonces vamos a dejar fijos N1 y N2. Para que podamos plantear el sistema de ecuaciones y que N1 y N2 tengan el mismo significado en las dos ecuaciones. Bien. Perdón, chicos. Bien. El ángulo de incidencia es θ2'. Entonces, N2 por θ2', no conocemos ninguno de los dos,
es igual a N1, el del aire, que ya sabemos que es 1, por el seno de 76 grados, que es el ángulo con el que emerge del prisma el rayo que ingresó. ¿Sí? N1 es 1, seno de 76 es un valor conocido, 0,970, podemos calcularlo, 1 por 0,970 es 0,970. Bien, vamos a despejar de aquí también N2, pasando seno de tita 2' al otro miembro de la ecuación. Entonces me queda 0,970 por el seno de tita 2'. Bien, tenemos dos ecuaciones. ¿Cuántas incógnitas tenemos? Tenemos como incógnitas N2, no sabemos cuánto es, tita 1', no sabemos cuánto es, y tita 2', que tampoco sabemos cuánto es. Tenemos tres incógnitas y dos ecuaciones. El sistema todavía no tiene solución única. No nos sirve planteado como está. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a buscar una relación que nos permita colocar uno de los ángulos como función del otro. Para eso, vamos a ver este triángulo, que está formado por las dos normales y el rayo refractado. ¿Sí? Este triángulo que está acá, el triángulo de encima. ¿Estamos? Este ángulo es de 90 grados. Entonces, ¿cuánto medirá la suma de tita 1' más tita 2'? ¿90? Mide 90 grados, claro. La suma de los ángulos interiores de un triángulo debe medir 180 grados. Si las normales forman un ángulo de 90 grados, ¿sí? Entonces tita 1' más tita 2' tiene que ser igual a 90 grados. Y en base a eso yo puedo expresar a tita 2' como 90 grados menos tita 1'. Entonces, a esta relación 3 la voy a reemplazar en la relación 2, ¿sí? Y voy a tener que N2 va a ser igual a 0,970 dividido seno de 90 grados menos tita 1'. Bien, ahora hay una relación entre el seno y el coseno de los ángulos complementarios. El seno de 90 menos tita 1' es igual al coseno de tita 1'. ¿Sí? Denle a ustedes un valor cualquiera a tita 1', por ejemplo 30, ¿sí? 90 menos 30 es igual a 60. Si yo calculo seno de 60, fíjense en la calculadora, 60. El seno, 0,866. Bien. Esto tiene que ser igual al coseno de 30, ¿sí? Del ángulo complementario. 30 coseno 0,866, ¿sí? El seno de 90 menos un ángulo, ¿sí? El seno de un ángulo es igual al coseno del complementario. Y el coseno de un ángulo es igual al seno del complementario. Son relaciones muy útiles que puedo usar para la resolución de problemas. Seno de un ángulo igual al coseno del ángulo complementario a ese. Es decir, el 90 menos la abertura de ese ángulo. Bien, entonces puedo expresar seno de 90 menos tita 1' como coseno de tita 1'. Y ahora sí, entre la relación 1 y la 4, tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Tengo como incógnitas a N2 y a tita 1'. ¿Sí? Entonces, como en ambas está despejado N2, puedo igualarlas y decir que 0,707 dividido seno de tita 1' es igual a 0,970 por el coseno, dividido el coseno de tita 1'. Paso seno de tita 1' multiplicando al otro miembro y paso 0,970 dividiendo al otro miembro. Entonces, hago este cociente, 0,707 dividido 0,970, 0,707
7 dividido 0,970 igual a 0,729. 728,865, todos mayores que 5, por lo tanto le puedo poner 0,729 sin cometer un gran error, igual a seno de tita 1 sobre coseno de tita 1. ¿A qué es igual seno sobre coseno? Eso es igual a tangente. ¿Sí? Entonces, la arcotangente de este número me va a dar igual a el ángulo. ¿Sí? Arcotangente 36,08, 36,1. Entonces, calculé tita 1'. Ahora puedo ir a cualquiera de las dos expresiones, o a la 4 o a la 1, y obtener el índice de refracción. 0,707 dividido el ángulo el seno de 36,1, ¿sí? 0,707 dividido 36,1 seno es igual a 1,1999, podemos poner 1,2 sin cometer mucho error. Y esa es la respuesta al punto A. Nos pedía que calculáramos el índice de refracción del plástico. Bien. El punto B nos dice, si el rayo luminoso entra el plástico en un punto a 50 centímetros del borde del fondo, ¿cuánto tarda el rayo luminoso en viajar a través del plástico? Yo puedo considerar que la luz viaja con velocidad constante en cada uno de los medios. En el vacío viaja a 300.000 kilómetros por segundo, en el plástico viajará a una velocidad menor que podrá ser calculada a partir del índice de refracción. ¿Sí? Si yo calculo la distancia que viaja la luz dentro del prisma, ¿sí? Distancia sobre velocidad, me va a dar el tiempo que demora. Ya los dejo ir, chicos. Si nosotros consideramos este triángulo, ¿sí? El seno de tita 1' es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Sí? A mí me interesa calcular la hipotenusa. El cateto opuesto es dato del problema, es 50 centímetros. ¿Sí? Y tita 1' lo calculé, es conocido, es 36,1 grados. Entonces, el seno de tita 1' es igual a 50 centímetros dividido la hipotenusa. ¿Sí? Entonces, la hipotenusa pasa multiplicando, seno de tita 1' pasa dividiendo. 50 centímetros. 50 centímetros dividido tita 1', que es 36,1 seno, igual 84,86. Puedo decir, cometiendo muy poco error, que la hipotenusa mide unos 85 centímetros. O sea, la luz viaja 85 centímetros dentro de este prisma. Bien. La velocidad va a salir a partir del índice de refracción. El índice de refracción es el cociente entre la velocidad de la luz en el vacío, 300.000 kilómetros por segundo, y la velocidad en el medio considerado. Paso N2 dividiendo, paso B multiplicando, y me va a quedar que la velocidad de la luz en el plástico va a ser igual a la velocidad de la luz en el vacío sobre N2. 300.000 kilómetros por segundo dividido 1,2 es igual a 250.000 kilómetros por segundo. Por último, como la velocidad de la luz va a ser constante, va a ser igual a la distancia h, ¿sí?, que viaja dentro del plástico, sobre el tiempo que demora en viajar dentro del plástico. Eso va a ser la velocidad. A mí lo que me interesa calcular es el tiempo. El tiempo está dividiendo, pasa multiplicando, la velocidad está multiplicando, pasa dividiendo. Para tener consistencia de las unidades, paso los 85 centímetros a kilómetros, ¿sí? Esto es 0,00085 kilómetros.
dividido 250.000 kilómetros por segundo, me va a dar en segundos el tiempo. 3,4 por 10 a la menos 9 segundos o 3,4 nanosegundos. ¿Sí? Acá tenemos en el apunte de trabajos prácticos, ¿sí? Una tabla muy útil para calcular, ¿sí? Para expresar como potencias positivas o negativas de 10 determinadas unidades, ¿sí? Cuáles son los prefijos que se ponen delante de la unidad para expresar la potencia de 10 a la que está elevado el resultado. ¿Sí? Como el resultado es 10 a la menos 9 segundos, consultando la tabla, 10 a la menos 9, nano. Entonces será 3,4 nanosegundos. Esta es la solución al punto B del problema. ¿Dudas, chicos, respecto a este problema? ¿Algo que no se haya entendido? No, profe, quedó bastante bien explicado. Bien, bien. ¿Algo que quieran preguntar? Profe, ¿puedes mostrar de nuevo cómo salió tita prima? Tita 1 prima. Tita 1 prima. Igual, chicos, esto lo voy a subir al aula virtual, ¿eh? El problema 9, el 12 y el 13 van a subirse al aula virtual. Porque estos documentos sí son míos, no son del ingeniero Vargas. Profe, una pregunta. ¿Qué hora empezaba el práctico? El teórico, perdón. A las 11:20. Ah, bien, A gracias. partir de las 11:20. ¿Sí? Yo ahora le aviso que los he tenido un poquito más para que empiece un toque más tarde. Se conectan al aula de Zoom del ingeniero Tomasini. ¿Sí? ¿Quién me pidió que viera tita 1 prima? ¿Cómo se calculaba? ¿Necesitas explicación o necesitas ver nomás? No, ahí viéndolo más o menos me doy cuenta. Lo que haces es calcular tita 1 prima a partir de las dos refracciones, la que ocurre acá, ¿sí? La que ocurre acá, ¿sí? Y te va a quedar uno en función de tita 1 prima y la otra en función de tita 2 prima. Pero sacas la relación entre tita 1 prima y tita 2 prima, que sumado te tiene que dar 90. Porque son ángulos ángulos interiores de este triángulo. El ángulo que forman las dos normales tiene que ser de 90 grados. Entonces tita 1 prima o tita 2 prima es igual a 90 grados. Y puedo decir que tita 2 prima es igual a 90 grados menos tita 1 prima. Entonces reemplazas este seno de tita 2 prima como seno de 90 menos tita 1 prima, que puede ser considerado como el coseno de tita 1 prima. Entonces igualas la expresión 1 con la 4. Y a partir de ahí sacas tita 1 prima. Una vez que sacas tita 1 prima, volvés o a 1 o a 4 y sacas N2, que te da 1,2. ¿Se entendió? Sí, sí, gracias. Listo. ¿Alguna otra duda, chicos? No, profe, de mi parte no. Bien. Ahora termino la clase y les subo estos problemas, el 9, el 12 y el 13, para que los tengan a disposición. Recuerden, el problema 10 ha quedado como tarea. ¿10 era o el 11? Ya me olvidé. 11 me parece. ¿El 11 era? Sí, el 11, sí. profe. El 11, sí. El 11. El problema 11. Bien. Chicos, si no hay más dudas, yo me despido hasta la próxima clase. En la próxima clase empezaríamos a ver lentes, ¿sí? Lentes delgadas. Dale, profe, gracias. Dale, profe, nos vemos. Ahora le aviso al ingeniero Tomasini que hemos estado hasta recién, para que les dé un poquito más de recreo. Gracias. Nos vemos, chicos. Hasta la próxima clase. Chao, profe. Chao, profe.